El 17 de noviembre de 1972 llega el día más esperado por todos los peronistas. Perón logra volver al país, pero Lanusse idea una cláusula que le impide presentarse como candidato a la presidencia. Ante este escenario, Perón designa como candidato a su delegado personal y hombre de mayor confianza, Héctor José Cámpora. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora es elegido presidente con el 49% de los votos. El triunfo de Cámpora abre un nuevo escenario de lucha dentro del peronismo. Los sectores más ortodoxos del partido y la CGT tradicional, liderada por José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, ven con creciente malestar el avance de la juventud peronista y montoneros, por lo que empiezan a tejer alianzas para desplazarlos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y montoneros se fusionan e impulsan la llamada tendencia revolucionaria, una corriente interna del partido gobernante que busca relacionar peronismo con socialismo. A escasos días de la asunción de Cámpora, Galimberti hace un llamado a la creación de milicias populares para proteger a la incipiente democracia. Pocos días más tarde, desde su residencia en Madrid, Perón destituye a Galimberti de la conducción de la Juventud Peronista. Sin el apoyo de Perón, Montoneros decide llevar a cabo un doble juego. Por un lado, sigue planteando la continuidad de la guerra revolucionaria. Por el otro, varios de sus cuadros políticos ocupan cargos de importancia en el gabinete de Cámpora. Bueno, Montoneros siempre se definió como una organización político-militar, ¿no es cierto? Es decir, nosotros utilizamos la violencia de abajo contra la violencia de arriba, es decir, la violencia justa, en defensa propia, en última instancia. Si retornara la violencia de arriba, retornará naturalmente la violencia de abajo. Por su parte, a pocos días de la asunción de Héctor Cámpora, el ERP hace público un documento en el que se compromete a no atacar al nuevo gobierno si éste no lo ataca. No obstante, deja en claro que su combate con las Fuerzas Armadas continúa. En junio de 1973, Perón inicia su regreso definitivo a Argentina. El día de su llegada, casi 2 millones de militantes peronistas se trasladan hasta el aeropuerto de Ezeiza para recibir a su líder. Esa mañana, todas las tensiones acumuladas entre la juventud peronista y el sector ortodoxo estallan. Y lejos de ser una fiesta, el reencuentro de Perón con sus seguidores se convierte en una masacre. Los hechos de Ezeiza marcan el fin de la relación entre Perón y las organizaciones armadas. El 13 de julio de 1973, tras solo 49 días de gobierno, Héctor Cámpora renuncia. Pocas horas más tarde, el presidente provisional hace un llamado urgente a elecciones. Finalmente, luego de 18 años de exilio y proscripción, Juan Domingo Perón es de nuevo candidato a presidente. Semanas antes de las elecciones, el ERP protagoniza un hecho que sacude a la opinión pública. En el barrio porteño de Parque Patricios, una célula guerrillera intenta copar el comando de sanidad del ejército. El 23 de septiembre de 1973, Perón es elegido por tercera vez presidente de los argentinos. Con su llegada al gobierno, la violencia política aumenta. A 48 horas de la elección, Montoneros asesina a José Ignacio Rucci. La muerte de uno de sus principales colaboradores termina de definir la posición de Perón, quien 2 semanas más tarde muestra su rechazo a las organizaciones armadas
asumiendo la presidencia vestido con un uniforme militar. En los primeros días de 1974, el ERP intenta copar el regimiento de Azul, el destacamento del ejército más importante del país. Este hecho enfurece a Perón, quien trata a los guerrilleros de delincuentes y mercenarios. Para este momento, la salud del presidente es tan frágil como la estabilidad política del país. Con el avance de su deterioro físico, sus decisiones van quedando en manos de su ministro de Bienestar Social, José López Rega. Acérrimo enemigo de Montoneros y de la juventud peronista, López Rega impulsa la creación de un cuerpo paraestatal con la misión de perseguir a los militantes de izquierda, la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA. Mientras las bandas armadas de la AAA inician un feroz accionar represivo, la ruptura entre Perón y la juventud peronista se oficializa. El 1 de mayo de 1974, el presidente, desde el balcón de Casa Rosada, los expulsa del movimiento. 2 meses más tarde, Perón muere. Si bien su esposa Isabel lo sucede en el gobierno, todo el poder queda en manos de López Rega. En los próximos meses, los asesinatos cometidos por la AAA se intensifican. Con López Rega en el poder, la derecha peronista maneja los hilos del gobierno. Ante esta situación, el ERP endurece su postura. En la provincia de Tucumán, una de sus brigadas toma el pueblo de Acheral, donde establece su propio campamento militar. De forma simultánea, Montoneros decide abandonar la lucha política para asumirse íntegramente como agrupación militar. En una conferencia de prensa, Mario Firmenich anuncia el pase de la organización a la clandestinidad. Llegado 1975, a la compleja situación política se suma una gran crisis económica que termina por destruir la imagen pública de López Rega, quien se ve obligado a huir del país. Sobrepasada por la situación, Isabel Perón decide tomar licencia de sus funciones, dejando el gobierno en manos de Ítalo Luder, presidente del Senado. Las Fuerzas Armadas aprovechan el momento para pedir carta blanca en el combate contra la guerrilla. En medio de las presiones, Montoneros asalta el Regimiento 29 de Infantería de Formosa. En el durísimo enfrentamiento mueren 13 miembros del ejército, en su mayoría soldados conscriptos. Al día siguiente, Luder da a conocer una serie de decretos en los que autoriza a las Fuerzas Armadas, textualmente, a aniquilar el accionar de la subversión. Para principios de 1976, la guerrilla argentina está militarmente derrotada. El fracaso de su ataque al batallón de Monte Chingolo significa un duro golpe para el ERP, que pierde en la operación a sus cuadros más entrenados. Por su parte, el incremento de las acciones violentas de Montoneros genera un creciente rechazo de la opinión pública a la organización. El aumento de la represión estatal no hace más que endurecer la posición de los jefes guerrilleros, quienes conciben su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas como un combate ejército contra ejército. Llegado el mes de marzo, la democracia agoniza y las Fuerzas Armadas se aprestan a dar un nuevo golpe de Estado. Muchos miembros de las organizaciones guerrilleras apuestan al golpe pensando que este abrirá el escenario definitivo de una situación revolucionaria. Pero esta situación revolucionaria nunca se produce. En cambio, las Fuerzas Armadas inauguran una etapa de terrorismo de Estado que establece en el país una brutal maquinaria represiva destinada a la persecución, la tortura y la desaparición de personas.